Tras un par de semanas utilizando el MacBook Air M2, en este vídeo os voy a compartir mis impresiones con él. Vamos a hacerle una review a un portátil que desde luego ha dado mucho que hablar y de la que, bueno, pues os tengo que contar cosas buenas y cosas malas, como siempre. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Katwin porque han sido muy generosos y nos han cedido la unidad del modelo medianoche que estaré mostrando mucho en este vídeo y deciros que precisamente en Katwin podéis comprar también vuestro MacBook. Os voy a dejar los enlaces en la descripción, los enlaces de la tienda. Echadle un vistazo porque tienen muy buenos precios, muy buenas promociones y, por supuesto, mucho stock para que podáis comprar el vuestro. Venga, vamos a comenzar y lo vamos a hacer de una forma estructurada. He querido hacer el vídeo ordenado para que no sea un batiburrillo de temas. Vamos a ir por diseño, pantalla, rendimiento, autonomía y ojo, porque este vídeo incluye también algunas comparativas con el MacBook Air M1. Así que, comenzamos. Comenzamos a hablar del diseño y bueno, salta a la vista. Este nuevo MacBook Air tiene una renovación de diseño que ya llama a primera vista, por ejemplo, por su nuevo color, el color medianoche, que es muy atractivo, pero tiene un serio problema con las huellas. Así que yo os aconsejo, si os compráis ese modelo, tener un pañito cerca porque os vais a hartar de estar limpiándolo continuamente. Es un modelo que particularmente es muy atractivo en fotografía, es muy atractivo en vídeo, pero cuando lo tengas personalmente, todo ese atractivo se va a perder por las huellas. Yo, si tuviera que aconsejar, pues aconsejaría, por ejemplo, el blanco estrella, que también lo tenemos. Este es el color blanco estrella, que es muy bonito y que es otra de las variedades que Apple ofrece para comprar este Mac. Además de, por supuesto, luego la clásica gris espacial, que es un tono más clásico que ya venimos viendo desde hace varios años. Sin olvidar también, por supuesto, el color plata. En cuanto a su chasis, Apple ha eliminado esa barbilla característica o bueno, esa forma de ángulo, ¿no?, que ha caracterizado siempre a los MacBook Air. Este diseño cuenta con unas líneas mucho más rectas. Además, es un MacBook que, a pesar de todo esto, que puede parecer que es más pesado, ojo porque es más ligero. Este MacBook pesa 5 gramos menos que el modelo con chip M1, pesando exactamente 1,24 kilos. ¿Vale? O sea, nada y menos. Esto lo hace ideal para que sea, por ejemplo, un ordenador muy transportable y que puedes trabajar con él, pues yo qué sé, en una cafetería, en la calle, sentado en un banquito, donde sea, pues sea muy cómodo. Insisto, esto me parece muy importante porque cuando uno va a comprar el ordenador, lo primero que tiene que saber es qué uso le va a dar a un ordenador, ¿no? Y hay mucha gente que quiere mucho rendimiento, entonces para eso están las gamas más profesionales como el MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Y hay gente que no necesita tanto rendimiento, quiere un MacBook bastante polivalente, pero que sea sobre todo muy ligero, muy transportable. Esta opción me parece la más idónea. Si buscas un portátil con estas características, el MacBook Air es tu portátil. Yo, por ejemplo, he agradecido durante estos días que lo he estado usando el poder trabajar con él en cualquier situación e incluso ponérmelo encima de las rodillas. Yo suelo tener esa costumbre con los portátiles y oye, la diferencia con respecto a mi MacBook Pro 16 pulgadas ha sido abismal, porque es que parece un juguete cuando lo tienes encima. Seguimos con el diseño y para ello nos vamos a fijar ahora en los laterales porque este Mac viene con más conexiones. Contamos con el conector MagSafe, que se agradece mucho porque nos libera de tener que utilizar uno de los dos USB-C para tener que cargar el portátil. Ahora ya vamos a poder cargar con el MagSafe y, por ejemplo, utilizar los otros dos conectores USB-C para lo que queramos. Y luego, pues como digo, dos puertos USB-C que se agradecen mucho. Y en el otro lado tenemos el conector para auriculares, que además está amplificado y nos permite poder utilizar reproducción de música, de Apple Music, por ejemplo, con alta calidad, sin pérdida, si tenemos, por supuesto, unos auriculares preparados para ello. Ya digo que a nivel de conexiones me parece que está bastante bien equipado y es cierto que, a ver, yo he hecho en falta un lector de tarjetas, pero no iría en consonancia con el diseño actual. El lector de tarjetas haría que el portátil sea más grueso y dejara de perder un poco esa esencia que al final caracteriza al MacBook Air. Y ya que os mencionaba el MagSafe, debo deciros que Apple incluye dos cargadores en función del modelo que compres. Por ejemplo, si compras el modelo básico con la GPU de 8 núcleos, incluyen el adaptador de 30 vatios normal. Pero si compras el modelo con la GPU de 10 núcleos y 512 GB de capacidad, te incluyen este cargador de 35 vatios con dos puertos USB-C, que la verdad que está muy bien para, por ejemplo, reutilizar este cargador a la vez que estás cargando, por ejemplo, tu Mac para, yo qué sé, cargar tu iPhone.
Vamos a hablar de la pantalla, que es otro punto muy importante a la hora de comprar un portátil, ¿no? Y bueno, este MacBook Air tiene una pantalla un poquito más grande que el modelo anterior. Si ponemos uno al lado de otro, podemos apreciarlo, sobre todo por el terreno que han ganado en la parte superior. Pasamos a tener una pantalla de 13,6 pulgadas, que es verdad que tiene notch. Eso es cierto, salta a la vista. Un notch que, a ver, yo particularmente, que ya me he acostumbrado, pues no lo veo tan determinante, pero entiendo que la primera impresión que le pueda generar a una persona que está acostumbrada a trabajar con un portátil sin notch, pues pueda ser un poco extraña. Pero es cierto que al final te acabas acostumbrando. Yo ya lo he visto como algo normal, después de tanto tiempo usando mi MacBook Pro. Ya sabéis que el notch está ahí para esconder la cámara, de la que ahora os voy a hablar en unos segunditos, así que no os vayáis. Luego, en cuanto a la pantalla, luce muy bien. ¿Vale? Tengo que deciros que la pantalla en este MacBook Air luce fantásticamente bien. Evidentemente, a ver, no llega a la calidad que te pueden dar los paneles XDR de los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, pero es que esos ya están en otra liga, ¿no? Y también en otro rango de precio. Pero más o menos comparado con el MacBook Pro normal o el M2 me refiero, o el MacBook Air anterior, etcétera, pues la pantalla se ve espectacular. En cuanto a especificaciones, tiene una resolución de 2560 por 1664 píxeles, un brillo de 500 nits, es decir, 100 más puntos de nits que la versión anterior, cuenta con gama cromática amplia P3 y también con la tecnología True Tone, que ya sabéis, esta tecnología que nos permite poner la pantalla del Mac adaptada a las condiciones ambientales donde estemos. Yo siempre lo desactivo, pero bueno, que ahí está. A ver, en cuanto a brillo, debo decir que los 500 nits, oye, se agradecen. Poder trabajar en exteriores con el Mac es posible. ¿Que un poquito más no hubiera estado mal? También. Pero bueno, yo he estado haciendo algunas demostraciones, algunos ejemplos fuera, cuando estuvimos haciendo algunas pruebas fuera de casa y la verdad que el portátil se podía utilizar perfectamente en la calle sin que me estuviera quedando ciego para intentar ver lo que ponía en la pantalla. Si usas este Mac para editar fotografía o editar vídeo o, bueno, consumir contenido multimedia en YouTube, en plataformas como Apple TV Plus, etcétera, en fin, lo vas a disfrutar muchísimo porque tiene una calidad de color increíble y cuenta, pues eso, con imágenes muy nítidas, colores vibrantes, que la verdad que se agradecen muchísimo. Además, luego el sonido tampoco se queda cojo, cuenta con 4 altavoces que le dan muy buen sonido estéreo y tienen compatibilidad con audio espacial. Ya sabéis que muchas producciones de Apple Music, de Apple TV Plus cuentan con estas posibilidades de escucha, lo cual, pues oye, también te permite estar a la última con tecnologías de audio como audio espacial, Dolby Atmos, lo que hace que la reproducción no solo de imagen, sino también de sonido sea impresionante. Antes de pasar a hablaros del rendimiento, vamos a hablar de la cámara, que es uno de los puntos quizás más importantes también a la hora de comprar un portátil, porque el portátil mucha gente lo utiliza para hacer videollamadas, etcétera, ¿no? Y realmente la cámara, a ver, tenía un poco de prejuicios yo con esta cámara, tengo que reconocer. Yo siempre he dicho que las cámaras de los portátiles de Apple nunca han sido muy buenas. Es verdad que si las comparamos con las de los iPhone, han sido siempre malas. Pero, ojo, porque esta cámara, a ver, en condiciones favorables no está tan mal. Yo, por ejemplo, hice algunas demostraciones con el foco encendido, es cierto, y la cámara se veía bastante bien, así que en una videollamada te van a ver fantástico. Ahora bien, apagando el foco, pues bueno, no estaba tampoco tan mal. La verdad, yo pensaba que se iba a ver peor, pero bueno, la verdad que la imagen tenía un poquito de ruido, pero el trabajo que hace el procesador M2 en cuanto a imagen computacional para mejorar la calidad, la verdad que se nota, sobre todo si lo comparamos con el modelo anterior que apenas llegaba a 720p. De todas formas, no he podido mostraros un ejemplo con el MacBook Air M1 porque el que tengo aquí tiene un protector de pantalla que está tapando la cámara y perdía resolución, así que no os lo he podido poner. Pero bueno, que sepáis que ha mejorado la calidad. No obstante, yo creo que os va a servir para eso y poco más. Es decir, no esperéis que esta cámara os vaya a servir para hacer streamings o para hacer cosas así, porque ya digo, yo creo que para videollamadas puntuales va bien, pero nada más. Ahora, os digo una cosa, este MacBook Air, cuando llegue octubre, va a tener macOS Ventura. Ya sabéis que macOS Ventura tiene una funcionalidad que nos permite utilizar la cámara de nuestro iPhone para poder hacer videollamadas, hacer streamings, hacer lo que queramos. Y ojo porque esta funcionalidad promete. Fabián hizo un vídeo hace unos días que mostró esta funcionalidad y, oye, no está nada mal. La calidad es muy muy buena.
Y esto ya es algo personal. Para mí 13 pulgadas se me queda un poco pequeño para trabajar con aplicaciones, digamos, de edición de vídeo o de edición de fotografía. Yo, por ejemplo, en Final Cut, pues he echado un poquito más, de menos un poquito más de pantalla para poder tener mejor visualización de los recursos, de la vista previa, etcétera. Pero bueno, al final mucha gente utiliza estos Mac conectados a un monitor. Entonces, puntualmente, si tienes un monitor donde vayas a poder utilizarlo para trabajar, bien. Que no, pues no pasa nada. Este portátil es muy polivalente para muchas cosas, pero sobre todo si lo vas a utilizar para ofimática, escribir guiones, navegar por internet y tal, yo creo que una pantalla perfecta. Vamos ahora con el rendimiento. Y esto es importante, quiero hacer un matiz. Antes de hablaros de rendimiento y de las pruebas que hemos hecho, avisaros que hemos hecho las pruebas con el MacBook Air M2 con las siguientes especificaciones: 8 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU, 8 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento. Y el MacBook con el que lo hemos comparado es el M1 más básico que se vendió. El M1 con 8 núcleos de CPU, 7 de GPU, 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento. Es importante este matiz porque ya sabéis que el M1 todavía podría ir un poquito más en su versión estándar si tuviera un núcleo más de GPU. Pero bueno, lo digo para que lo tengáis presente por si os interesa a la hora de valorar los datos que voy a daros a continuación. Hemos probado diversas aplicaciones y estos han sido los resultados. Vamos a empezar hablando de los SSD. Y esto es importante porque ha habido un poquito de polémica con respecto al almacenamiento de estos nuevos Mac, no solo el MacBook Air M2, sino también el MacBook Pro M2 que salió un poquito antes. Y es que la capacidad de 256 GB, el MacBook más básico, parece que tiene velocidades de lectura y de escritura más lentas incluso que el MacBook del 256 GB con M1. ¿Vale? Este matiz es importante porque desde aquí desaconsejaríamos comprar la versión de 256 GB. Iros al menos a 512 GB de almacenamiento, ¿vale? Hecho este matiz, no me quiero alargar mucho más con esto porque lo hemos comentado ya en muchos vídeos, vamos con los resultados. La prueba de velocidad de disco la hemos hecho con la aplicación Blackmagic Disk Speed Test, ¿vale? Esta aplicación es una que, bueno, funciona de maravilla para medir la velocidad de lectura y de escritura de los discos, así que nada, la hemos abierto en los dos portátiles, en el MacBook Air M2 y en el MacBook Air M1, uno con 512 GB de almacenamiento, el M2, el otro 256, y estos han sido los resultados. No os vamos a poner toda la prueba para no aburriros, pero bueno, os lo resumimos. La velocidad de escritura en los portátiles ha sido en el M2 de 2437,9 megas por segundo y en el M1 de 2008,2 megas por segundo. Aquí estamos viendo cómo la velocidad de escritura sí que es considerablemente más rápida en el MacBook M2 que en el M1. Nos vamos a las velocidades de lectura y aquí vemos unos datos bastante similares. 2802,7 megas por segundo en el M2 y 2840,4 en el M1. Aquí, pues mira, ha ganado por un pelo el M1, pero bueno, más o menos cuando haces esta prueba los datos van balanceándose y no hay, digamos, un resultado idéntico cada 2×3. O sea, a lo mejor en una prueba te da 2840,4 y en la siguiente que hagas te da 2830. O sea, son muy parejos los resultados, pero no son exactos. Entonces, bueno, la diferencia es mínima. Vamos ahora con la aplicación Geekbench para medir los resultados que nos da el procesador en este test. Y estos han sido los resultados. En el MacBook Air M2 en single core ha dado 1928 puntos y en el M1 1736, ¿vale? Así que aquí estamos viendo cómo el M1 está un poquito por detrás. Y en la prueba multicore 8980 puntos el M2 y el M1 7760. Pues aquí estamos viendo también una diferencia de unos 1000 puntos. A ver, si os estáis dando cuenta, realmente tampoco es abismal. Apple hablaba de que la diferencia de rendimiento entre el M1 y el M2 podría llegar hasta un 20% y más o menos me lo creo. Estamos comparando el M2 estándar con el M1 con un núcleo gráfico capado, no lo olvidemos. Cambiamos de aplicación.
Nos vamos ahora a la aplicación GFX Beck Metal, que mide el rendimiento gráfico, ¿vale? Ahora ya nos vamos a la prueba gráfica para juegos y, bueno, aplicaciones que rendericen gráficos, al fin y al cabo, temas de 3D, etcétera. Entonces, el M2 aquí ha dado puntuaciones más altas. Corrimos el test, ¿vale? Con la prueba de ruinas aztecas en 4K, que lo que emula es pues, un videojuego en diferentes escenas, ¿vale? Con la resolución más alta posible y intenta contar la tasa de fotogramas por segundo capaz de mover, ¿vale? Esto en los videojuegos es muy común. Tú cuando, yo qué sé, estás viendo una review de un videojuego, te dice hasta dónde es la tasa de fotogramas. Muchos desarrolladores la limitan a 60 y luego pues hay algunos pues, que a lo mejor por las capacidades técnicas de la consola se quedan en 30, ¿no? Bueno, pues esta prueba, el MacBook Air M2 ha llegado a dar 59,7 fotogramas por segundo, digamos, de media. Es decir, prácticamente está en 60 fotogramas, es decir, no se ha despeinado para mover esta prueba de rendimiento gráfico. Y el MacBook Air M1, en cambio, ha llegado a 49,7 fotogramas por segundo de media en esta prueba. Se notaba, además, mientras estábamos haciendo la prueba, se notaba que en el MacBook Air M2 iba un poquito más fluido, aunque bueno, en el M1 tampoco iba mal. No obstante, aquí sí que se nota que ese núcleo gráfico que le falta al M1 quizás le ha impedido estar más cerca. Yo no sé si con 8 núcleos de GPU hubiera podido estar a un nivel muy similar, pero como veis, a pesar de todo esto, la diferencia tampoco es tan grande. Cambiamos de aplicación, nos vamos al test Cinebench, que también mide el rendimiento del procesador como tal. Y bueno, aquí también nos da una medición en single core y multicore, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, en single core, el M2 ha dado 1577 puntos en esta prueba, el M1 1491. En el test multicore, los resultados han sido 7736 puntos en el M2, 6602 en el M1. Como veis, más o menos la diferencia en multicore en este test es muy similar a la diferencia en el test Geekbench, unos 1000, 1100 puntos, 1200. Es decir, lo que viene a confirmar que realmente la diferencia en cuanto a puntos brutos en sí es muy similar. Es más o menos pues eso, unos 1000 puntos de diferencia, que luego en el uso real, ¿vale? En el uso práctico, pues luego hemos querido extrapolarlo, pues por ejemplo, cómo se edita con este MacBook Air M2 en Final Cut. Y bueno, yo la verdad que el proceso de edición en Final Cut no lo he visto para nada mal. Yo he estado haciendo algunas demos con algunos clips en 4K y demás y funciona bastante bien. La línea de tiempo se mueve fluida, no necesitas crear proxies para trabajar con varias capas, puedes aplicar efectos, transiciones sin problema. En fin, funciona bastante bien. En cambio, cuando cargué ese mismo proyecto en el M1, sí que es cierto que notaba algunas ralentizaciones más, sobre todo cuando querías utilizar el reproductor en tiempo real y ver cómo se van aplicando los cambios. Eso sí que he notado ahí un poquito bajón de rendimiento en el M1. Aquí el M2 va un poquito más suelto. Ahora, hemos hecho la prueba de exportación, ¿vale? ¿Cuánto tiempo ha tardado en exportar este proyecto? Que era un clip 4K de varias capas de 5 minutos de duración aproximadamente, y los resultados han sido: en el M2 tardó en exportar 3 minutos 32 segundos, en el M1 3 minutos 44 segundos, ¿vale? Realmente ambos me parecen con un rendimiento muy similar, pero un poquito mejor en el M2, ¿vale? Luego hemos querido hacer pruebas con otras aplicaciones, por ejemplo, Parallels, ¿no? Es una aplicación que me pedisteis en la zona VIP, había algunos suscriptores que me pidieron que, Fernando, a ver si puedes hacer una prueba en el review de Parallels. Bueno, pues hemos hecho una prueba de Parallels y la verdad que Windows se mueve muy bien en este ordenador. Además creo que han sacado ahora Parallels 18, una nueva versión que está optimizada para los M2, así que puede funcionar aún mejor. Pero ya digo, para todo tipo de usos básicos os puede ir bien. No lo he probado, ojo, con aplicaciones ya profesionales de Windows muy concretas, porque bueno, las desconozco, tampoco tengo las licencias, así que bueno, no obstante, también ya os aviso, para jugar no esperéis que este MacBook sea lo más recomendable. Por eso no he querido hacer una demo en la review de Steam o algún juego, porque este MacBook lo desaconsejo completamente para jugar, y yo os explicaré el porqué. Luego, otras aplicaciones. Por ejemplo, Celgadis, que es uno de nuestros suscriptores VIP también, me pidió por favor que probara, por ejemplo, algunas aplicaciones de la casa de Affinity, ¿no? Pues probé, por ejemplo, Affinity Photo y Affinity Designer, dos aplicaciones muy características. Affinity Photo
la mueve bien, ¿vale? Puedes editar con diferentes capas y moverte por el proyecto sin mucha dificultad, pero es verdad que Affinity Designer se le resiste al M2 un poco, porque cuando estaba cargando, por ejemplo, las diferentes capas de este dragón, se oscurecía la imagen, tardaba en cargar las capas. Es decir, que este MacBook, así a resumidas cuentas, os cuento. Va bien, o sea, es un procesador, tiene un procesador bastante bueno, muy capaz, pero para ciertos usos. Es decir, es un portátil ideal que te va a ir súper bien para trabajar con aplicaciones de navegación web, de, yo que sé, de diseño básico, incluso de edición de vídeo para editar tus vídeos caseros, etcétera, y puede puntualmente darte la posibilidad de hacer o mover cargas de trabajo pesada, ¿vale? El M2 es un procesador capaz de mover trabajo pesado, aunque no con una fluidez que te podría dar un procesador un poquito más profesional en aplicaciones como la que os he mostrado. Affinity Designer es una aplicación bastante exigente con según qué proyecto. Evidentemente, si tu proyecto no está tan cargado como este ejemplo que os he mostrado, pues a lo mejor no te va a ir mal. Pero bueno, quiero decir que el hecho de no tener ventilación, es un portátil muy silencioso, pero este MacBook no tiene ventilación, no tiene un ventilador como el MacBook Pro, hace que el procesador limite su rendimiento para tener un control total en todo momento de la temperatura. Esto lo hemos querido nosotros probar. Cuando hicimos todas estas pruebas, que os he mostrado en el vídeo, que las hicimos todas seguidas una detrás de otra, quisimos con un termómetro especial para medir temperaturas de superficies y de aparatos, ver qué temperatura marcaban. Y me sorprendió que los MacBook apenas se calentaron. Y esto va un poco en contra de lo que han dicho otros reviewers, que después de ponerlo a fuego, pues oye, han notado que efectivamente el MacBook se calienta. A ver, nosotros durante todo momento vimos temperaturas bastante estables, de unos 33, 34 grados, 33,5 en el MacBook Air M2, cuando tomamos la medición, y 34,5 en el M1. Así que si estáis en un entorno más o menos controlado, podéis meterle caña al Mac sin tampoco sentir que se caliente demasiado. Ahora, claro, si te pones a intentar exportar y editar un clip 8K, en un MacBook Air, que es algo irreal, no entiendo qué persona se va a comprar un MacBook Air para editar vídeo 8K, pues obviamente lo vas a quemar. O sea, bueno, quemar, ya sabéis, he exagerado un poco, pero me entendéis. Así que cuidadín con los usos que hacemos. En conclusión, que al fin y al cabo lo que tenéis que tener presente es que este Mac está muy bien para el 70% de las personas, pero que si queréis ya, o sea, vais a hacer un uso continuado de tareas muy pesadas, pues a lo mejor no es el más idóneo. Ya os tendríais que ir pues a un MacBook Pro con un procesador M1 Pro, M1 Max, o iros a un sobremesa, etcétera, ¿no? Tema de autonomía, vamos con la batería. Vamos con la batería, porque también es un punto importante al fin y al cabo. Los M1 han sido procesadores que se caracterizaron por ser súper eficientes. Podías, bueno, hacer uso de navegación web pues prácticamente durante todo el día sin que se despeinara. Y a ver, yo tengo que decir que las pruebas que hemos hecho, a ver, cuando las hemos hecho, digamos, usando el dispositivo durante varios días, efectivamente el rendimiento de autonomía es idéntico. No he notado muchas diferencias. Prácticamente, pues para navegación web, reproducción de vídeo, un uso mixto te puede durar pues prácticamente todo el día, o te puede durar fácilmente unas 10 horas de uso continuado, ¿vale? De un uso de aplicaciones mixtas estoy hablando, ¿vale? Según Apple, puede llegar hasta 15 horas de navegación web y 18 horas de reproducción de vídeo, pero bueno, nadie en su sano juicio está 18 horas solo reproduciendo vídeo o 15 horas solo navegando por internet. Cuando haces un uso mixto, esto se puede quedar en unas 10 horas. Nosotros hemos hecho también, por la curiosidad, una comparativa de ver cuánta batería le quedaba a los MacBook después de las pruebas de rendimiento que hemos comentado hace un momento. Y al M2 le quedaba un 80% y al M1 un 78%. Así que lo que podemos ver que efectivamente Apple ha hecho un muy buen trabajo con el chip M2, haciendo que a pesar de tener más rendimiento, el consumo sea idéntico o incluso mejor que con respecto al M1. Vamos con un punto negativo que, bueno, se suma pues a alguno que he dicho durante el vídeo, como lo del tema del color, lo del tema del rendimiento para tareas muy pesadas, etcétera, que tiene que ver con la conectividad con monitores. Mucha gente compra portátiles de Apple y los conecta a varios monitores que tienen su despacho, donde sea. Bueno, que sepáis que seguimos con la misma limitación que teníamos de un único monitor.
Si quieres conectar dos monitores, olvídate. ¿Vale? Este Mac no puede conectarse a más de un monitor. Es verdad que la resolución de ese monitor puede ser de hasta 6K a 60 Hz, que bueno, no está nada mal, pero bueno, mucha gente no necesita demasiada resolución, sino más pantallas, ¿no? Así que bueno, que lo sepáis. Si queréis comprar este Mac para conectarlo con muchos monitores, no es vuestro dispositivo. Si os conformáis con uno, es suficiente. Y ahora la gran pregunta, ¿recomiendo comprar este Mac? Sí y no. Por ejemplo, no aconsejo comprar la versión de 256 GB. Si sois un usuario que está planteándola, lo desaconsejo. Es verdad que te ahorras dinero, pero el rendimiento de sus discos de lectura no son las idóneas en un ordenador que te está costando 1.500 euros. Por tanto, yo me iría como mínimo a la versión de 512 GB, que es la que hemos podido testear y ha dado un muy buen resultado, que tiene un coste de 1.869 euros, ¿vale? Eso es un punto que quiero añadir. Ahora, otro punto, desaconsejo la compra para todos los que tengáis un M1. Hay mucha gente que a lo mejor tiene un MacBook Air M1 y estaba con la esperanza de que, bueno, en este vídeo pues le animara a dar el paso al M2 y a ver, si tienes el dinero y te apetece, adelante, por supuesto, carpe diem, la vida es para vivirla y darte los caprichos que puedas en el momento que puedas, ¿no? Pero yo no he visto el salto suficiente para justificar la compra. En cuanto a rendimiento estoy hablando, ni en batería, ni en procesador, ni en rendimiento gráfico. A ver, sí, te va a ir un poquito mejor y tal, pero yo creo que todavía podrías aguantar un tiempo con el M1 antes de dar el paso al M2. No obstante, si quieres comprarlo porque te da igual y quieres darte ese capricho, o porque no tienes el M1 y ya estabas esperando un portátil para comprarte, que sepas que sí, es una muy buena opción, que le aconsejo por encima del MacBook Pro M2, principalmente porque aquí Apple se ha trabajado y ha invertido recursos en un diseño nuevo. O sea, se le nota que ha sido un portátil hecho con cariño y no como el MacBook Pro M2 al que simplemente le han cambiado el procesador y han mantenido la misma chapa. Así que ese sí que no lo aconsejo. Por mi parte, poco más, deciros y recordaros que podéis comprar vuestro MacBook Air M2 o cualquier otro dispositivo en Catwin. Os voy a dejar los enlaces en la descripción. Desde aquí reitero mi agradecimiento a Catwin, también a Apple, que nos cedió la unidad en blanco perla para que podáis verla. Así que nada, os mando un abrazo enorme. Si os ha gustado, os pediría vuestro me gusta, que os suscribiréis y nos vemos muy pronto aquí en La Manzana Mordida con más contenido, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.